Atentos mientras se van a sentar nuestros invitados, porque está Diego Hartmann, diputado electo, Diego Hartfield, diputado electo, que estuvo hoy en Casa Rosada. Está el gran Salvador Di Stefano con su libro que va por la segunda edición, Cambia la música. Pero mientras tanto y mientras se acomodan nuestros invitados, el juicio que más inquieta a Cristina, y le agrego a todo el kirchnerismo, porque es que está entobillado en San José 1111 y vienen peores historias todavía. Exactamente, en 48 horas vamos a ver a Cristina Kirchner nuevamente sentada en el banquillo de los acusados. Va a ser un juicio de forma online porque tiene 86 imputados. Ahí te lo desgloso. 24 de esos 86 son arrepentidos, imputados colaboradores, que en su mayoría, cuando se arrepintieron, como el término coloquial indica, apuntaron contra... Confesaron. O sea, no ¿se arrepintieron de haber pagado coima? Sí, confesando. Sí. Confesando. Eso les otorga un beneficio que en caso de haber una condena... ¿Te acordás así, abuelo de pájaro, por ejemplo, qué confesaron? José López apuntó directamente contra Cristina Kirchner. Dijo que Cristina Kirchner, cuando él le llevó un listado de empresarios y detalles de este circuito de sobornos, la expresidenta del PP preguntó si quería ser parte del problema o de la solución. Sí. Fueron las palabras de José López, que en esta causa fue el primero de los exfuncionarios en convertirse en imputado colaborador. Por la hidrovía también, confesó. Por la ¿quién? Hidrovía también... Gabriel Romero. Sí, exactamente. También confesaron Uberti. Tuvimos que ponerlo. ¿Te acordás de Claudio Uberti? Claudio Uberti. Claudio Uberti también confesó y admitió que existía este circuito de sobornos, exsecretarios... 15, 20% en algunos casos. 15, 20% y hasta un 20% en lo que se conoció como la camarita. Que es... Movicom le decían, no, por el 15 adelante, claro, el viejo. El viejo Movicom. Tenés que poner el 15 adelante. Que la camarita es nada más ni nada menos que la caracterización de la obra pública. Sí. Y allí se habló de un circuito muy aceitado y en ese tramo uno de los primeros arrepentidos fue nada más ni nada menos que Carlos Wagner. Carlos Wagner, efectivamente, que era el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Exactamente. Cristina Kirchner va a este juicio como la principal acusada del delito del cual zafó en el caso Vialidad, que es haber sido jefa de una asociación ilícita y 204 hechos de cohecho. Claro, es decir, haber recibido coimas. Claro, porque es la jefa solo porque no está Néstor, si no, el jefe hubiera sido Néstor, no cabe la menor duda. Eso lo aclara el fiscal Carlos Stornelli en su dictamen de acusación con el que pide la elevación a juicio. Dice, como esta estructura criminal funcionó desde 2003 a 2015... No está Néstor Kirchner porque ha fallecido, pero sino respondería por la misma acusación que Cristina Fernández de Kirchner, jefes de una asociación ilícita que se dedicó a ¿qué? Al cobro de sobornos. Y porque el auto seguía yendo a su departamento. Obviamente. A Juncay, Uruguay y al sur también. Y a Casa Rosa, y a la Quinta de Olivos. Y hay una confesión en particular, que es la de Claudio Uberti, que cuenta discusiones y detalles en el despacho de Néstor Kirchner en la Casa Rosada. Sí. Con lo cual, si el tribunal la llega a encontrar responsable de estos delitos a Cristina Kirchner, va a enfrentar una pena no menor a 12 años de prisión. Esto sí, un juicio que va a ser prolongado. Largo, pero va a dar mucho material cuando empiecen a desfilar. Va a ser una especie de ágora virtual de coimeadores y coimeados, ¿no? Porque va a ser por Zoom. Va a ser un juicio 100% ¿La vamos virtual. a ver a Cristina sentada en los primeros días? Sí, porque las primeras 5 audiencias son de lectura del requerimiento de elevación a juicio, es decir, todos los delitos que se les atribuyen y la descripción de la maniobra criminal. Eso obliga a todos los imputados a estar conectados. Cámara encendida, no es que yo puedo dejar conectado, que se vea mi nombre y me voy a preparar. Ponés en paisaje, ponés el perito Moreno. Sí, exactamente, no. Okay. Y además, los acusados con su abogado en la misma conexión. Después de esas 5 audiencias ya no tienen la obligación los imputados ¿Hay alguna de estar instancia conectados. de última para frenar el juicio?
Hoy hubo una nueva resolución del tribunal porque seguían pidiendo la nulidad del juicio a 48 horas. ¿Quién pedía? Bueno, empresarios. Hay que recordar que... Los empresarios propusieron pagar para evitar... Sí. Pagar millones para evitar el juicio. Para, ¿no? Sí. Y la fiscal le dijo, no, señores. Mirá, ahí tenés, estos últimos presentaron hace pocos días este nuevo pedido para pedir la nulidad del inicio del juicio oral y público. Los empresarios que pretendían pagar, ser sobreseídos e irse. Cristina Kirchner, a través de Juan Martín Mena, en un extenso tuit dijo, no, Mirá. si vamos a juicio, vamos todos juntos, ¿eh? Sí. Porque no podés tener en el juicio a los que no pagaron, a los que pagaron solo a los que recibieron la coima y no a los que Bien. la pagaron. Bueno, gracias. Diego, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Pablo. Salvador, querido, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Perfecto. Tanto tiempo, estás bárbaro. Ya vamos a hablar de tu libro que está haciendo un éxito, me han dicho. Acá está, miren el libro, Cambia la música. Que fue ni más ni menos que la presentación del libro, se la hizo con el presidente Milei. Exactamente. Cambia la música, hay que cambiar el paso. Ahora hay que cambiar el paso. Exactamente. Upa. El otro día hablamos bastante con el presidente sobre cambiar el paso. Quiero tu mirada ahí sobre Dale. las definiciones que está dando Milei y lo que sigue. Pero, Diego, estuviste hoy en Casa Rosada. Estuvimos en Casa Rosada. Como los diputados electos. Sí, fue el primer encuentro con los diputados electos y nos conocimos, ya con algunos nos conocíamos, con otros no. Bien. Estuvo- toda una estuvo lindo, experiencia. toda una experiencia. Yo, perdóname, no es por una superficialidad, pero eso que tenés ahí me parece espectacular. A ver, ¿me lo podés alcanzar? A ver, yo me levanto. A ver, me ponen la general el plano. Ahí está. Ahí está, mirá. Devuélvemelo, ¿eh? Sí, te lo devuelvo. Más vale. Si Y no, a juicio. hablamos de tanto, viste, de tanto chorro. Sí, claro. Che, Tanto te hagas robot, problema. robot. Mira, no te voy a robar la Constitución. Miren esto. Hoy hablamos, ¿sabes por qué? Porque hoy hablamos con Eduardo de esto. Y esto que parece, bueno, es una bolsita, la libertad avanza. ¿no? El kit, le decía. El kit, Sí. le decía. Pero detrás de este souvenir, que puede ser tomado de la chacota, como decía mi abuela, miren lo que hay. Un ejemplar de la Constitución Argentina, Divino. un ejemplar de la Constitución Nacional, muy interesante. Y el reglamento, todo junto. Y esto es el reglamento. No, ese es un en cuaderno. el Ah, mismo no, libro. perdón. El otro es todo Perdón, junto. este es un cuaderno de anotaciones. Está la Constitución Y el y el reglamento. reglamento. Es impecable. Espectacular. Che, Todo en uno. ¿para qué? Para que los diputados electos sepan de qué se trata. Totalmente. Yo cuando lo vi me pareció un muy buen gesto y me encantó. Porque bueno... Vos es el lógico. reglamento no lo había... A ver. No lo había leído. El 99,9% asume sin haberle leído el reglamento de la Cámara. Obviamente tenía como pendiente hacerlo en este proceso, pero ahora me lo facilitaron con el regalo, obviamente. Sí. Y fue un lindo gesto y una linda tarde que estuvimos charlando. Estuvo Bien. el papá de Martín Menem, Eduardo, que debe ser ¿estuvo Eduardo? Debe ser uno de las personas que más saben de derecho. ¿Cómo? Sí. Hoy decíamos, de los mejores, Sí. de los legisladores con más nivel y más expertise en ese punto, Tal en cual. ese tema. Sí, estos reglamentos se lo debe saber de memoria. Obviamente no, pero Escribió un escribió libro, libros, ¿no? escribió Escribió un libros libro, sobre sí. esto, sí, obviamente. sí. Y para no cometer los errores, yo le decía a Eduardo, la primera conformación, digamos, el primer casting que hizo La Libertad Avanza, en formación, apeló a gente que, bueno, de todo un poco, ¿no? Me parece que acá ha habido una zaranda un poquito y quieren entrar a una Cámara más preparados. Van a ser 87, ya tienen un bloque, la primera minoría, ¿verdad? Sí, la verdad es que la mayoría nos caracterizamos por venir de fuera de la política, digamos. Por eso. Martín Menem hoy hablaba mucho del tema, que Y ellos vos venís, cuando entraron... además del deporte, de tu carrera de tenista, venís del palo económico. Yo soy financiero, sí, soy agente de bolsa, o sea que mi expertise va a estar del todo ligado a los números, digamos. Sí. Pero sí, yo soy de afuera, digamos, no del palo de la política. Tal cual. Salvador, Sí, señor. ¿y ahora qué con la economía? Voy a decir esto. A Salvador le decían, ¿cómo era? ¿El gurú del dólar? El gurú del dólar. ¿No? Y también te castigaron cuando el dólar hacía así en el electrocardiograma, que fue la previa a las elecciones, te alababa la mitad y te castigaba la otra mitad. Bueno, lo que pasa es que hay poca memoria en materia económica. La economía yo vengo sosteniendo que es predictora de la política. Si vos tomás
Néstor Kirchner, cuando va a la elección del 2007, él llega a la elección con inflación baja y tipo de cambio bajo. Si bien la economía estaba intervenida, no pagábamos la deuda, estaban estabilizadas las tarifas, quien ganó las elecciones fue Cristina. En el 2011 es falso que Cristina ganó porque se vistió de negro. Cristina ganó porque tenía el dólar estable, había baja inflación y el país estaba en crecimiento. En el 2015, Cristina tuvo alta inflación, devaluación y el país en caída. Y ganó Macri. Macri llegó a la elección con devaluación, con caída de actividad y alta inflación. Y ganó Alberto Fernández. Y lo mismo pasó con Alberto Fernández. Fue un espanto lo de Alberto Fernández, pero fue un espanto. Y si vos tomás Milei, cuando vos mirás cómo llega el presidente a las elecciones, llega con baja inflación, con el tipo de cambio estable y con la economía en crecimiento. Sí, pero el tipo de cambio estaba estable porque intervenían. Pero déjame terminar. Del mismo modo que en el 2017 Macri había llegado a esa elección, con lo cual, si vos tomás la regla se cumple perfectamente. Tenía que ganar la Libertad Avanza. Yo no tenía ninguna duda de eso, por eso yo recomendé no dolarizarse. Recomendé no dolarizarse contra todo el mercado y contra todo lo que me dijeron en las redes, porque realmente se cumplía la regla histórica de que presidente que llega con país ordenado gana las elecciones. Ahora, las vacilaciones que hubo fueron enormes, de todo. Yo nunca vacilé. Leí la nota de Rubini, uno de los capos que la recomendó Luis Caputo, ¿no? Y él también decía que muchos predictores empezaron a temblar y decía, esto se va al demonio. Si políticamente Milei pierde las elecciones, esto se va al demonio. Pero, ¿sabés quién habló? Hoy apareció Alberto Fernández. ¿Te acordás de Miguel Ángel Pelle? Sí, el presidente del Banco Central República Argentina que más emitió en la historia de la humanidad, porque básicamente él, fíjate, yo hoy a la mañana estaba viendo, si vos tomás toda la base monetaria al 7 de diciembre del 2023 y le sumás todos los pasivos remunerados, eso era igual a 23 puntos de PBI. Y hoy esa misma cuenta te da 5. Lo emitió Pelle, a eso decís vos, durante su presidencia. Y era el presidente del Banco Central. A ver, ¿qué dice Pelle? Ya me había olvidado que había sido presidente del Banco Central. Claro, mirá. Lo que pasó es que pasadas las elecciones los problemas continúan. Claro. Las elecciones no solucionan los problemas económicos de fondo. Y la Argentina está con un problema económico de fondo que es la falta de dólares. Allí estamos exportando una cifra similar, las exportaciones no crecen y las importaciones crecen por diversas razones y estamos teniendo un saldo comercial bajo de menos de 1.000 millones de dólares mensuales que no alcanzan ni para pagar los servicios reales y entonces hay que recurrir al financiamiento, endeudamiento, uso de reservas y demás cuestiones. Entonces, este asunto de fondo no se ha resuelto, el gobernador le encuentra un camino de solución y a esto se agrega una fuerte demanda de fuga de capitales que se viene dando desde que se llegó al acuerdo con el fondo en abril, ¿no? Ya van 23.000 millones de dólares hasta septiembre y creemos que en octubre la cifra fue similar a la de septiembre, que fueron 6.000 millones de dólares. Entonces ya estamos en un récord de fuga de capitales nuevamente. Demasiado largo para se ríe Hartfield, se ríe Diego, el diputado electo, y se ríe Di Stéfano. A ver, ¿por qué? No, el punto es el siguiente. Primero que si vos tomás la balanza de pago, la cuenta financiera es positiva, digamos, crece por encima de la cuenta corriente. Y por otro lado, desde que asumió Milei hasta ahora, las exportaciones fueron más altas que las importaciones. No, pero ¿de qué te reí? ¿De lo que dijo? ¿Qué dijo? Pero claro, a ver, acá hay un tema fundamental. Dame un minuto porque creo que la gente tiene que estar enterada de esto. Cuando en la Argentina se devalúa, vos lo que haces es cerrar la economía, porque automáticamente las importaciones caen. Cuando en la Argentina se devalúa, los precios aumentan y los salarios pierden poder adquisitivo, con lo cual el nivel de actividad económica cae. Entonces la devaluación fue la que generó que entre el 2011 y el 2023 la economía argentina no creció nunca. Entonces hay una evidencia empírica. Algo de eso entendió la sociedad.
el chofer de Rappi, la sociedad lo entendió, por eso votó. La lo que sociedad votó. está podrida de no crecer. Hay una Ok. generación que entre el 2011 y el 2023 no vio crecer la economía y se frustró. Entonces, a ver, eso es la devaluación. Si la devaluación sería un éxito, Argentina hubiese crecido entre el 2011 y el 2025. Pero déjame preguntarle a Diego, que trabaja con mercado de capitales, fuga de capitales, dijo Que Pelle. lo que pasa es que lo que hay que entender es que también toda la economía se basa por expectativas, que era algo que hablábamos con vos, Gabriel, muchas veces, si era político o era económico. Yo siempre dije, es político. ¿Por qué? Porque el mercado mira para adelante. O sea, un país que defaultió su deuda 9 veces, cualquier tenedor de bono, que encima Cristina desde el balcón diciendo, qué olor a default que hay, es gravísimo lo que dice. Yo siempre hago una comparación, y si yo digo, mi ciudadano verá que se va a terminar la nafta, no va a haber nafta el fin de semana, van a ir todos a cargar la nafta y no va a haber. Entonces, que Cristina haya dicho que olor a default es grave, digamos, no es... Ella lo está haciendo de alguna manera a propósito. Entonces es lógico que Para antes... la profecía autocumplida. Obvio, entonces... el efecto de la profecía autocumplida. Entonces, lo mismo, si vos veías todos los agoreros, ¿no? El dólar se va a ir y la gente empieza a comprar. El mercado actúa y después todos nosotros interpretamos por qué lo hace, vamos a decir. Y algunos decían, no, el rumbo, yo leía, algunos decían, el rumbo económico, tienen que cambiarlo, etcétera. Y nosotros decíamos, es el riesgo Cuca. Y eso... A ver, después con las elecciones quedó demostrado que era por cómo reaccionó el mercado, que era riesgo Cuca lo que pasó. Bueno, Sí, pero, perdón, cada sí. uno cuenta su historia. Sí. Si uno toma la balanza, el mercado cambiario del Banco Central República Argentina, Sí. y vos tomás la deuda que tomaron las empresas argentinas en los últimos 12 meses, tomaron 15.000 millones de dólares de deuda en el exterior. Ahora, si vos tomás inversión extranjera directa, es negativo en casi 2.000 millones de dólares en los últimos 12 meses porque un montón de argentinos le compraron las empresas a las extranjeras para producir en la República Argentina. Si vos tomás FMI y organismos internacionales, nos prestaron un montón de guita. Y en los últimos años, la deuda argentina creció porque nos prestaron plata los organismos financieros internacionales. Si no nos hubiesen prestado plata los organismos en la época de Macri, Alberto y Javier Milei, nosotros no estaríamos con el nivel de actividad que tenemos hoy. Déjame que mezcle la política, la economía y la política, porque aunque el discurso anticasta fue lo que tomó la sociedad, lo que lo llevó a Milei a la presidencia, el desguace de la grasa del Estado, digamos, lo superfluo del Estado, los curros del Estado, se llevó adelante, pero la casta sigue intacta. Y hay un trabajo de la Fundación Libertad, Lucrecia, Fundación ¿no? Libertad, sí. Que habla que la casta sigue siendo cara. Y de lo que nos cuesta la casta, A Pablo, ver. porque el informe marca cuánto gastamos los argentinos o cuánto nos cuestan los argentinos las legislaturas provinciales. Durante el 2025 se destinaron cerca de 1,42 billones de pesos en financiar las legislaturas de cada una de las provincias, lo que nos da un gasto por legislador promedio de 1,8 millones. Lo que pasa ahí es que no todas las legislaturas gastan lo mismo. No. Hay algunas que están en el ranking, por ejemplo, Tucumán, Cava y Chaco. ¿Cuánto se gasta en Tucumán por legislador? Cerca de 2.735 millones por año. 2.000, a ver, ese obviamente es el cálculo del presupuesto total por cantidad de legislador. Pero es un cálculo horroroso cuando uno lo compara con otros países del mundo, ¿no? Sí, por ejemplo, España nosotros gastamos 6,4 veces más que España en financiar las legislaturas provinciales. Y yo recuerdo que esto durante el 2023, plena campaña electoral, lo señalábamos, ¿no? Acá hay un casta magna, habíamos puesto, ¿te acordás, Gonzalo? En aquella casta magna. ¿Por qué? Porque seguían queriendo aumentarse los sueldos. Y no redujeron, muchachos, los gobernadores que ahora se tienen que sentar con el presidente, que ahora van a estar todos convocados. Dale, dame más ejemplos. Sueldos y asesores. Sueldos, asesores, prebendas varias. El 86% del gasto va para personal y lo que tenemos que tener en cuenta es que entre las que más gastan están Tucumán, Chaco, Cava y entre las que menos gastan tenemos a San Luis y Santiago del Estero. Hay una realidad también, es el gasto y la comparativa de cuánto trabajan. Nosotros comentamos que la legislatura de la provincia de Buenos Aires este año sesionó solo un par de veces, ahora se está debatiendo el presupuesto. Yo había visto la cifra. La legislatura de la provincia de Buenos Aires, la chocolatería de la provincia de Buenos Aires, la legislatura es, por supuesto,
uno de los récords de gasto. Y lo que no se sabe muchas veces, como el presupuesto no se legisla, la provincia de Buenos Aires no tiene presupuesto este año, no se sabe exactamente cuánto se gasta porque venís prorrogando el presupuesto y la gobernación adecúa las partidas. Poneme la última placa, acá está lo que recién decía. Y ahí mirá. está la comparativa con España, que las legislaturas provinciales de Argentina gastan 6,4 veces más en proporción a su presupuesto. Bueno, La provincia de Buenos Aires no está en el tope porque es las que tiene más legisladores también. Sí, claro. Tiene 138. Si tuviese menos como otros, estaría nominalmente sí es la que más gasta. 308 mil millones de pesos. 308 mil millones de pesos el presupuesto de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. También a eso habría que contrarrestarlo con cuántas leyes salen de esas legislaturas que realmente le cambian si la medimos realidad productividad, a la ciudadanía. si medimos productividad, y eso, Salvador, eso es empleo público, ¿no? Porque generalmente es asesores, son empleados, ¿no? Bueno, es el ejemplo de la Argentina vieja. Se crearon trabajadores en negro y trabajadores públicos. Tenemos la misma cantidad de empleados formal privado que en el 2011. Dame de acá para adelante. Le pregunté, está muy interesante porque le hacía de abogado del diablo, me llamó keynesiano y todo, aunque nos conocemos del año 2015. Yo le preguntaba por la tasa de interés, ¿no? Me dice, a un liberal no le puede preguntar por la tasa de interés. La tasa está bajando, la tasa de la actividad económica, esto que lo tenés, que por un momento se volvió inviable, ¿no? La tasa de refinanciamiento para una empresa, para una pyme, la de descuento de cheque. Dame tu perspectiva del corto de los 2-3 próximos meses. Mira, la perspectiva es la siguiente. Nosotros hasta ahora fuimos un país que adelgazó. O sea, el lema era no hay plata, achicamos todo el gasto público, pusimos todas las turbinas en orden porque tenés superávit fiscal, tenés capitalizado el Banco Central de la República Argentina, bajaste la deuda, este gobierno pagó deuda, la deuda bajó fuertemente y lo que tenés allí también es una balanza de pago positiva. O sea que vos lo que necesita el plan económico en los próximos 2 años no es adelgazar, es ponerle músculo a la economía. Entonces, estos chicos que están entrando ahora de diputados van a tener que ponerle músculo haciendo la reforma laboral, la reforma impositiva, vamos a tener que hacer una reforma financiera. Déjame que le pregunte, ¿modernización laboral, así la llaman? Modernización laboral. No reforma, me parece que una mejora laboral, modernización, porque te han dicho el por qué, ahí me parece que están buscando ecualizar. El por qué están los números, como decía Salva. Tenemos 60, 70% del empleado que entre informal y monotributo que no crece hace 15 años, digamos. O sea, el mercado te praisea si los atoraste con impuestos, con trabas, con juicios laborales. Entonces eso hay que modernizarlo seguramente. Y déjame decir una cosa que faltó, es fundamental volver al financiamiento. Argentina tiene un nivel de financiamiento bajísimo en relación con otros países. Para eso obviamente había que bajar la inflación, tener un país estable, para que vuelva a haber crédito. Está bajando fuertemente la tasa y es Pero la tasa subió por culpa de ustedes. O sea, ustedes quisieron subir la tasa previa a la elección para que esos pesos no vayan al dólar. Mañana hay una licitación clave que puede marcar que las tasas empiecen a bajar. Pero fue la estrategia del gobierno el apretón monetario previo a la elección. Obviamente, porque los pesos al valer menos, obviamente tenían que pagar más tasa para poder quedarse con esos pesos y no irse al dólar o a la inflación, que era lo que vigilaba de alguna manera. Fue una estrategia entendiendo el riesgo de la elección, que obviamente el gobierno sabía perfectamente cuál era el riesgo, que era el riesgo Cuca, y quedó demostrado, por eso ahora baja fuertemente la tasa. Acá están las claves de cambiar el paso. Exactamente. Cambia la música, ahora hay que cambiar el paso. Tenés que cambiar todo el formato. Y yo, aprovechando que está el diputado, le dejo una idea. A mí me parece que lo que tenemos que empezar a ver en la Argentina, porque el crédito es el 9% del PBI. Sí. Si vos querés crecer, a mí lo que me encantaría es, y te ofrezco ayuda, armar un proyecto para que las empresas empiecen a ir al mercado de capitales. ¿Cómo? Con 2 incentivos. Primero, que en lugar de presentar 4 balances trimestrales, presenten 2 balances al año, semestrales. Y lo segundo, que toda empresa que vaya al mercado de capitales pague menos impuesto a la ganancia. ¿Por qué? Porque vos estarías blanqueando la economía. Y en la Argentina tenemos que entender que si queremos ser un país capitalista, tenemos que ser como Estados Unidos. El crédito a tasa cero es el mejor. Buscate un socio.
Porque yo veo que muchas veces la gente dice, no, yo quiero un crédito a tasa subsidiada. No, flaco, no hay más crédito a tasa subsidiada, porque nosotros en la Argentina durante 15 años estafamos a los ahorristas. Al tipo que iba a plazo fijo le pagamos tasa de interés negativa para después dárselo a un empresario a tasa de interés negativa que ganara guita. No. Hoy un plazo fijista tiene tasa de interés positiva contra la inflación, no se viola ningún derecho de propiedad. Los créditos van a ser a tasa positiva y la empresa tendrá que tener más competitividad. Si no le alcanza, tendrá que emitir acciones, tendrá que emitir un pagaré, tendrá que emitir una obligación negociable y tenemos que bajar todos los aranceles del mercado de capitales para que puedan acceder pymes al mercado de capitales. Ya tenés una asesora de honores. Buenísimo. Mirá, Salva, gracias a ustedes. Gracias a todos. Placer tenerte.